Bienvenidos al siguiente vídeo de este tema. En esta ocasión vamos a ver el apartado 5 que se titula El ciclo celular. Bien, para comenzar vamos a saber qué es el concepto de ciclo celular y lo podemos definir como todos aquellos procesos o acontecimientos que le ocurre a una célula desde que nace, a partir de una división de otra célula preexistente hasta que esta célula se va a dividir para dar lugar a otras células o muere. A esto es a lo que llamamos ciclo celular. Y durante todo este tiempo, durante todo este ciclo, a esta célula le van a suceder una serie de cambios, que es lo que vamos a analizar. Por lo tanto, podemos decir que es el tiempo que tarda una célula en dividirse o en morir. ¿Y este tiempo cuánto es? ¿Podemos dar una cifra concreta? No lo podemos hacer porque va a depender del tipo de célula que sea. Un glóbulo rojo puede tardar un tiempo en regenerarse y, por ejemplo, otra célula lo puede hacer en menos tiempo. Va a depender también de otros factores externos como pueda ser la temperatura o la disponibilidad de nutrientes, etc. Bueno, tenéis que saber que en el ser humano adulto hay células que no entran nunca en división celular, como por ejemplo las neuronas o las musculares, pero sin embargo hay otras que constantemente se están renovando y podemos poner como ejemplo las células epiteliales que revisten el intestino. De hecho, tardan como unas 8 horas en reponerse, porque si no fuera así, podríamos tener problemas a nivel intestinal. Bien, el ciclo celular debemos entenderlo de diferente manera si se trata de organismos unicelulares o pluricelulares. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues hay una gran cantidad de organismos unicelulares cuyo ciclo celular constituyen realmente su vida. El hecho de nacer, morir, estos organismos unicelulares es en sí su ciclo celular. Mientras que en los organismos pluricelulares esto no ocurre así. En organismos que están formados por muchas células, pensad, por ejemplo, vosotros mismos, el ciclo celular de cada una de estas células lo que va a permitir es que este individuo o este ser vivo siga creciendo. Ya os imagináis pues, que cuando uno nace, el ciclo celular de las células pues, tiene que estar funcionando correctamente para que esa persona cada vez vaya teniendo más células y esto le permita crecer en tamaño y en extensión. O, por ejemplo, cuando nos hacemos una herida, esas células que pertenecen a un tejido que ha sido dañado tienen que repararse. Reparación de tejido celular, y esto lo conseguimos a través del ciclo celular. Bueno, pues nos vamos a detener en el ciclo celular de las células eucariotas. Y para hablar de él tenemos que hablar de dos grandes etapas, que son la interfase y la división celular propiamente dicha, que conocemos también como la fase M. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en cada una de ellas. Bien, la interfase es la que más dura de todas y es en la mayor parte del ciclo celular en la que vamos a encontrar el estado de una célula. ¿Desde dónde a dónde va? Bueno, va desde el final de una división celular hasta que se inicia la siguiente. Y bueno, pues lo que caracteriza sobre todo a la interfase es que la célula crece, un aumento de su tamaño hasta un tamaño determinado. Y un poquito antes de que acabe esta fase, lo que le ocurre a la célula es un proceso que conocemos como duplicación o replicación del ADN. Recordemos, vais a ver en clase, la semana que viene, que el ADN se encuentra dentro del núcleo de la célula, en el medio líquido del núcleo de la célula, que se llama nucleoplasma. Bien, pues este ADN se va a duplicar justito antes de que termine la interfase. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que cada cromosoma del material genético va a estar formado por dos filamentos idénticos, porque se ha duplicado el material genético, ¿vale? Bien, cuando una célula se ha dividido, y esto es la fase de división celular, que es la siguiente, tiene varias opciones. O bien la célula puede continuar en la interfase, es decir,
Acabo división celular, vuelvo a interfase. De interfase paso a siguiente división celular. De esta división celular vuelvo a interfase. Y así, y así, y así sucesivamente. Esta es una alternativa. ¿Cuál es la otra? Pues hay células que, como no se dividen nunca, se van a quedar siempre en interfase. Y si esto pasa, la célula, lo único que le ocurre es que sufre una serie de cambios que hacen que la célula inicial que había se vaya a convertir en otra célula distinta. Es el proceso que conocemos como diferenciación celular. Y esto no es nada más y nada menos que darle una función específica a esa célula. Y os voy a dar algún ejemplo de células que no se dividen nunca. Las neuronas o las células musculares del corazón. Toda su vida están en interfase. Claro, ¿qué quiere decir esto? Pues que a medida que vamos perdiendo neuronas no se van a reponer. De ahí que sea tan importante tener hábitos de vida saludable para evitar una destrucción neuronal más allá de la que nos tocaría por nuestro momento de vida, porque las neuronas hasta día de hoy no se regeneran. Cuando una persona sufre un infarto de miocardio, eso quiere decir que las células del corazón han dejado de funcionar, y como son precisamente un tipo de células que no van a entrar en división celular, no se regeneran, esa parte del corazón queda, digamos, muerta. Y por eso hay personas que no superan un infarto de miocardio. Bien, todo esto en cuanto a la interfase. Ahora vamos a hablar de lo que le ocurre a la célula una vez que ha acabado este periodo en el que lo más característico, hemos dicho, es que crezca, ¿vale? Y que es la mayor parte del tiempo en el que va a pasar la célula, interfase. Bueno, luego viene la división celular, es lo que conocemos también como la fase M. Esta, en cambio, es muy corta. Si os fijáis en este esquema que yo os he puesto aquí, si dijéramos que el ciclo celular durase 24 horas, como dura un día, pues unas 23 horas se correspondería a la interfase y una hora solo de esas 24 correspondería a la fase M. M es de mitosis. Es un proceso que vamos a estudiar en el siguiente apartado. Bien, por lo tanto, es una etapa final, es corta, y aquí, ¿qué es lo que va a hacer la célula? Pues simplemente que se va a dividir en dos. Y aquí es donde vais a encontrar el sentido de que en la fase interior, la interfase, el material genético se duplique. ¿Por qué? Pues porque como esa célula va a dar lugar en la división celular a dos células hijas, mediante la división mitótica o la división de la mitosis, si antes no ha duplicado su material genético, las células hijas no van a recibir la misma cantidad de ADN de la célula madre de la que parten. Se quedarían con la mitad, y esta no es la misión de la mitosis, porque la misión de la mitosis es que una célula dé lugar a dos células hijas por su propia división y que además tengan la misma cantidad de ADN que la célula madre de la que parten. ¿Ok? Y bien, de lo único que nos queda por hablar es que os fijéis que en la interfase, a su vez, según este dibujo que tenemos aquí, y también lo tenéis en la propia página del apartado en el libro, podemos dividir la interfase en tres fases más. Yo os he dicho que es la fase más larga, que sobre todo se caracteriza por el crecimiento de la célula y porque se duplica el material genético. ¿Cómo podemos esto un poco organizarlo? Pues en tres fases. Mirad, la primera de ellas es la G1. G1, estamos diciendo que estas pertenecen a la interfase. Bueno, la G, os lo voy a decir como curiosidad, viene del inglés, de una palabra inglesa que es gap. Y gap en castellano significa intervalo, ¿vale? Por lo tanto, la fase G1 es el primer intervalo de la interfase. Vale, pues aquí, ¿qué es lo que pasa? Se lleva un buen cacho de lo que dura la interfase. Aquí la célula crece y se va a producir también diferenciación celular de aquellas células que no entrarán después en división. ¿Ok? ¿Qué es lo siguiente que pasa? Viene la fase S. Y aquí justo es cuando se produce la replicación del ADN. Esto es que la molécula de ADN se va a duplicar. Por eso le llamábamos duplicación o replicación. Y luego, justo antes de que acabe la interfase, viene un intervalo que se llama G2. Aquí lo que hace la célula, y fijaos que ya tiene duplicado su material genético, es que se prepara
para seguir creciendo y se prepara de alguna manera para lo que le va a venir después. Y lo que le va a venir después es la división celular, que como ya veréis en el apartado siguiente, en el siguiente no, en el 7 lo estudiaremos, ¿vale? Bueno, espero que no os haya quedado ninguna duda y que cuando hagáis algún ejercicio acabéis de asumir el apartado.